Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Honramos a nuestro Dios Creador, honramos al Hacedor en esta tarde, a nuestro Padre que nos redimió, a nuestro Padre que envió a nuestro Señor Jesucristo para redimirnos de toda maldición, de todo pecado. Damos la gloria, reconocemos que Él es nuestro Hacedor, que Él es nuestro guiador. Reconocemos al Espíritu Santo que viene y nos da vida, que viene en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, para guiarnos, para dirigirnos, para llevarnos ante la presencia de nuestro Padre. Te damos gracias, Padre Celestial, bendito seas, alabado sea tu santo nombre. Honra, honor y gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos las gracias por esta bendición que tú nos has dado de amanecer con vida en este día, Padre. Gracias que nuestro ser entienda y te reconozca como su Dios, como su Hacedor, a Jesucristo como Salvador, al Espíritu Santo como guiador, que tú enviaste, Padre Santo, a Jesucristo para redimirnos de toda maldición, de todo pecado. Te damos gracias, Padre, bendito seas, alabado seas, glorioso es tu nombre, maravilloso es tu nombre, Padre, bendito Dios de poder. Todo nuestro ser quede, Padre, a tu disposición, nuestro ser, nuestro corazón, nuestro entendimiento, delante de tu presencia, quede derramado a una disposición, Padre, tuya. Bendito seas, alabado sea Dios Creador, Dios Redentor, bendito, honra, honor y gloria a ti, santo, santo es tu nombre, santo, bendito Espíritu Santo de fuego. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo y Espíritu Santo, en este día. Tú tenías todo preparado desde antes de la constitución del mundo. Te damos las gracias, te alabamos, te adoramos y te reconocemos en esta hora, bendito Dios de Israel, santo, gracias. Vamos a reconociendo al Dios Padre Todopoderoso en esta tarde, reconociendo que Él es nuestro Creador. Y en esta tarde quiero presentarle algunas de las mujeres que Dios ha venido usando a través de la historia de la salvación dentro del Evangelio, porque sabemos que hay tanto hombres como mujeres que no están de acuerdo que la mujer lleve la palabra, pero desde tiempos antiguos Dios vino usando mujeres en el plan de la salvación, como pasó en tiempos de los jueces, cuando hubo una hambruna. Elimelech y Noemí se fueron al campo de Moab y sus dos hijos, Malón y Aquilón, se casaron con mujeres moabitas. Ellos se casaron allá. Entonces el Dios de poder tenía un plan, tenía un propósito. Todo entra del plan y propósito de Dios, porque cuando ellos se fueron para allá adquirieron mujeres moabitas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces Dios se está maldiciendo aquí. Se está contradiciendo en esta parte, porque ella había dicho antes que no entrara a los moabitas en su congregación, porque venían de la descendencia de Lot, venían de una generación reprobada delante de Dios, porque había nacido del pecado, del incesto, cuando las hijas se emborracharon a Lot y tuvieron hijos del papá. Por eso Dios había dicho que no entraran los moabitas dentro de su congregación. Entonces, cuando viene Ruth venía de la descendencia de los moabitas. Aquí es donde dices, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí de lo que Dios había hablado? Si usted viene al libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, versículo 3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Él había dicho que no entrarían para siempre. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué, si Ruth venía del pueblo de los moabitas, Ruth entró en dentro del plan de Dios? Porque cuando se fueron Noemí y Elimelech al campo de Moab, que sus hijos se casaron, es más que obvio que les empezaron a dar a conocer a su Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios que ellos conocían,
al Dios al cual ellos reconocían como su único y verdadero Dios, entonces, ¿qué pasó? Ruth amó a Dios y quiso servir también a Dios, porque cuando ellos estaban en Moab, murió el esposo de Noemí y murieron también sus hijos. Murieron sus hijos, por lo tanto quedaron las mujeres viudas, y se dio cuenta Noemí que Dios bendijo a su pueblo, y ella decidió regresar de donde ella había ido antes. Decidió regresar. Cuando ella quiso regresar, sus dos nueras dijeron que ellas irían con Noemí, Ruth y Orfa, que era la otra nuera. Entonces ella les dijo que no, que regresaran a la casa de su madre, que se regresaran con los suyos, porque ella ya era mujer grande, y aunque tuviera hijos, ¿cómo iban a esperar para casarse con ellos? Porque ya para ese tiempo obviamente serían mujeres grandes para esos hijos, y ella les decía que regresaran a la casa de su madre. Y al ir caminando, ya en camino, cuando ella les dijo que regresara, las dos se pusieron a llorar, Orfa y Ruth, porque ella les decía que regresaran. Mire, suegra, yo también soy suegra. Esta suegra se dio a amar. Esta suegra la amaban las nueras, y usted también, nuera. Estas nueras amaban a la suegra. Amaban a esta suegra porque les había hablado y les había dado a conocer a un Dios vivo. Y ellas la amaban. Cuando ella las quiso regresar, las dos se echaron a llorar. A grito abierto lloraron, porque no las quería llevar con ella. Pero Orfa decidió regresar. Este libro de Ruth es una alegoría de lo que es la remisión de la iglesia, del pueblo de Dios. Es algo parecido, porque aquí se encuentra la similitud tanto en Ruth como en Orfa. Ruth sigue al Dios vivo. Orfa le dio el beso a su suegra y se regresó. Ella no quiso seguir al Dios que se le había hablado, quiso permanecer en su tradición, en su pueblo. Ella no quiso salir de su pueblo ni dejar sus costumbres. En cambio, Ruth le dijo: a donde quiera que vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahí es donde nos damos cuenta que ya Noemí les había hablado del Dios Todopoderoso, el Dios que conocemos, el Dios el cual nosotros también conocemos en este tiempo. Ya Noemí les había dado a conocer, y dijo Ruth: yo no te dejaré, yo iré contigo. Yo voy contigo. Mire cómo le habla la nuera a la suegra. Usted, suegra, tiene que ser amable, tiene que ser condescendiente con su nuera, y usted, nuera, también debe amar a la suegra. Pero ¿cómo vamos a amar a la suegra si la suegra nomás está buscando en qué afectar la nuera, en cómo molestar la nuera, o la nuera cómo molestar a la suegra? Pero aquí ellas se amaban. Ellas se amaban, y ella quiso seguir a su suegra a donde ella fuera. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Tu pueblo, tu gente, tu familia, tu congregación será mi pueblo. Qué bonito, qué hermoso que entráramos en ese conocimiento de Dios, y que nos llevaríamos también de esa manera como se llevaba Ruth con su suegra Noemí. Se amaban, se manifestaron ese amor de nuera con suegra, y de viceversa, de suegra con nuera, porque no había esa disensión. El amor sobresalía porque se presentó al Dios vivo, al Dios todopoderoso,
yo iré, donde quiera que tú vayas, yo iré. Y se fue Noemí de regreso. Cuando regresó, la gente preguntaba y decía que había regresado Noemí, y ella le dijo que no le llamaran así, que la llamaran Mara, porque ella se había ido llena, pero había regresado vacía, porque cuando ella se fue al campo de Moab, ella llevaba a sus hijos y llevaba a su marido, pero regresó ella sin sus hijos y sin el marido. Ella tenía amargura en su alma porque se había quedado viuda y había quedado sin hijos, pero Dios la bendijo, no dejándola sola, le dejó la nuera que desde allí empezó a cuidar de su suegra, porque era una suegra que conocía de Dios, era una suegra que amaba las cosas de Dios y que había presentado a ese Dios que ella conocía. Y Dios miró el corazón de la suegra y miró el corazón de la nuera, las dos mujeres. Y cuando ellas llegaron a ese lugar, la gente comentaba y decía que había regresado. No me llamen así, llámenme Mara, porque mi alma está en amargura. A ella todavía le dolía que había quedado sin marido y que había quedado sin hijos. Pero el plan y el propósito de Dios ya estaba dentro de ello. Dios en su misericordia había mirado el corazón de Ruth, ese corazón que amó al Dios y dijo: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Dios miró ese corazón. Allí había un corazón que le amaba. Dios se olvidó del pecado de Ruth que venía cargando por ese pecado que él había dicho que no entraría amonita en su congregación. Cuando ellos estaban ahí, ella le pidió permiso para ir a recoger espigas, Ruth, que si podía ir a recoger espigas al campo de Boaz. Algunos lo llaman Boz o Boaz dentro de la palabra. Y la dejó ir y ya le dijo que a donde fuera, le dijo Noemí. Y ella estuvo recogiendo espigas. Ahí fue donde Boaz la miró. Debe haber sido un poco tarde cuando él la miró, porque preguntó quién era ella. Y ya le dijeron que era la nuera que había regresado con Noemí y que había estado recogiendo espigas todo el día sin parar. Fíjense, mujeres, a lo mejor ustedes me van a agarrar un poquito de coraje, porque siempre las estoy llevando a trabajar, porque esto es lo que dice la palabra. Ruth también era una mujer virtuosa. Ruth también, ¿se acuerda de la mujer virtuosa? Ruth también era muy trabajadora. Había estado recogiendo espigas desde en la mañana, muy temprano, y era el atardecer cuando Boaz la miró. Era mujer trabajadora. Ella estaba trabajando para llevarle a la suegra, para llevarle lo que había conseguido a su suegra, porque se dedicó a cuidarla, a cuidarse, se cuidaban en ese amor una a la otra. Entonces ella estuvo recogiendo espigas y Boaz la miró y le dijo, cuando supo quién era, le dijo que no se lo impidieran. Aún les pidió a los que estaban trabajando que dejaran espigas, que dejaran caer más espigas de lo acostumbrado para que ella la recogiera. Entonces a ella le habló y le dijo que podía comer con los criados, con los que estaban, con los trabajadores que estaban ahí, y que tomara del agua que ellos llevaban también. Y ella siguió trabajando. Ella estuvo trabajando. Cuando regresó, ella le platicó dónde había estado trabajando, y le dice Noemí, usted puede leer toda la historia, le dijo Noemí que estaba mejor si se mantenía dentro de los campos de Boaz, porque allí la iban a respetar. Entonces ella es mujer trabajadora. Es una mujer que conocía de Dios, pero también trabajaba, también era hacendosa. Se imagina una mujer hermosa, una mujer llena de virtud, trabajando en pleno sol, en el duro sol, desde la mañana hasta el atardecer, pero ella estaba trabajando porque esa virtud estaba en ella. Era una mujer llena de virtud, era una mujer que sin saber
sin saber que Dios tenía un plan y un propósito con ella. Si usted viene al libro de Ruth, como le dije, yo le voy a leer en parte. Si usted quiere leer toda la historia, allí la tiene. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer, y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Ahí fue donde ellos estuvieron. Entonces Noemí, le digo que se amaban tanto que un día dijo ella, le sugirió, ella tenía a ese familiar, a Boaz, que era hombre rico, era el que tenía el campo donde ella segaba, donde ella recogía las espigas. Y un día que se iba le sugirió que fuera al atardecer cuando llegaba la noche y le dijo que se fuera a dormir a sus pies. Fue una sugerencia de la nuera porque ella le estaba ahora sí presentando de alguna manera al familiar que estaba cerca de ella. A la medianoche, cuando él se dio cuenta que había una mujer allí a sus pies, él le preguntó quién era. Y ella le dijo que la redimiera con su capa, que la redimiera y que la cubriera con su capa. Entonces, él era un hombre de bien, él era un hombre muy rico y él cuidó de no avergonzarla. Él cuidó de cuidarle su testimonio porque sabía que era una mujer virtuosa. Y él le dijo que él la iba a redimir, pero que había otro familiar más cercano, según como correspondía en aquellos tiempos, que la debía redimir. Un familiar más cercano y obviamente más joven. Pero que si ese familiar no la redimía, entonces él la redimiría. Y así pasó. Y cuando regresó le preguntó Noemí lo que había sucedido, y ella le dijo lo que había pasado. Entonces él habló con el otro familiar que le correspondía redimir a Ruth, y le dijo que Noemí había regresado y que iba a vender todas las tierras, pero cuando adquiriera las tierras también la nuera estaba dentro del trato, y él no la quiso. Él no quiso la nuera, por lo tanto, él unió a los ancianos de aquel tiempo para que quedaran como testigos. Usaban también un zapato, era la costumbre de aquel tiempo, y él lo reunió para que estuviera delante de testigos, y él no la aceptó, por lo tanto, él fue el que la redimió. Por eso encontramos la alegoría en el libro de Ruth, que Jesucristo nos redime con su sangre, que nosotros venimos a los pies de Cristo. ¿A dónde fue Ruth? A los pies de Elimelech. Fue a los pies pidiendo una cobertura, que la cubriera con su capa. Y así nosotros venimos a los pies de Cristo pidiendo la cobertura de la sangre de Jesucristo, que es la que nos redime del pecado, que es la que nos limpia del pecado. Venimos, caemos, aceptamos, nos humillamos ante Jesucristo a sus pies, así como lo hizo en esa alegoría Ruth. También nosotros, porque necesitamos de esa cobertura de la sangre de Jesucristo, que es la que nos redime. Si usted viene allí mismo en el libro de Ruth, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech. Como le dije, usted puede leer toda la historia, le voy leyendo en parte, el cual se llamaba Boaz, y Ruth
la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. ¿Qué buscaba Noemí? Tener gracia. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que estemos en gracia delante de Él, porque la sangre de Jesucristo nos ha redimido. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado. Por la sangre de Jesucristo somos llenos de gracia ante el Dios Todopoderoso. Pase al versículo 4 en el capítulo 2. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger, juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar. Ya ve, mujer, hay que trabajar, no se afloja, empiece por su casa. Ni aun por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criados. ¿Qué quiere Dios? Que no nos vayamos para otro lado de lo que es su verdad, que no vayamos a otros campos, porque aquí estaremos con Él, en donde está su verdad. Porque si vamos a decir: aquí está la verdad, otros dicen: acá está la verdad, otros: desde el principio está la verdad. Pero si se han salido de la verdad, ¿qué es lo que va a buscar usted? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Dónde está la verdad dentro de su palabra? Si viene allí mismo, en el capítulo 3, versículo 7. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Se puso a los pies, donde Dios quiere que estemos a sus pies, que estemos a los pies de Jesucristo, reconociendo que Él es el que nos puede redimir, que Él es el que nos puede cubrir con su capa. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Así como nos reconocemos que somos siervos de Dios, siervas de Dios, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. ¿Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca? Él le reconoció la bondad que tuvo con Noemí. Y también le estaba reconociendo que no había ido en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ella era una mujer virtuosa, una mujer trabajadora. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, redímete. Mas si Él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Si Jesucristo viene a redimirnos por su sangre, viene a perdonarnos todo pecado, ¿por qué no habríamos de reconocerle que Él es el que nos redime? ¿Por qué no habríamos de esforzarnos así como hizo Ruth? Ruth dejó su pueblo, dejó su familia, dejó su madre para seguir al Dios Todopoderoso, para seguir a ese Dios y a ese pueblo que conocía de Dios. ¿Por dónde vamos? ¿Por qué Ruth aparece aquí dentro aparece dentro de la historia? Porque Ruth venía siendo, vamos a ver dentro de la palabra, pero está en la genealogía de Jesús, de Jesucristo, porque ella cuando se casó, se terminó casando con Boaz, ella tuvo un hijo. Va a pasar al capítulo 4, versículo 17.
El 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, y le dieron nombre de vecinos, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Es el padre de Isaí, Obed. Ahí viene la genealogía. ¿Te acuerdas que dice la escritura que saldrá un tronco de Isaí? Que saldrá una vara del tronco de Isaí. De ahí viene la genealogía, porque miró el corazón de la moabita y ya no miró de dónde venía. ¿De dónde venía esa mujer moabita? Y Dios la usó para la genealogía del Salvador, para la genealogía de Jesucristo. Ella venía siendo Ruth. De ahí viene su hijo Obed, que fue el padre de Isaí. Por lo tanto, venía siendo la bisabuela de David. Y ahí viene la genealogía de nuestro Salvador. Esta fue una de las mujeres que Dios no miró su pecado. De los tiempos antiguos, que Dios no miró de dónde venía, sino que miró el corazón, que amó al Dios, que quiso seguir a ese Dios, que quiso seguir al pueblo, que seguía al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Si viene usted al libro, yo le digo que hay mujeres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que han venido sirviendo a Dios. Y como le decía un momento atrás, a lo mejor a las mujeres no les va a gustar porque siempre las pongo a trabajar. Pero es que una mujer de Dios tenemos que trabajar, tenemos que ser virtuosas como lo fue Ruth, como lo fue la mujer de Proverbios. Y hay mujeres que trabajan en su casa, pero también sirven de Dios. Y muchos dicen, no, Dios no escogió a la mujer para que predique, porque lo dice Corintios. Cuando habla Corintios acerca que las mujeres no hablen en la congregación, es porque, según la historia, no lo dice aquí en la palabra, pero si usted va a la historia, tengo entendido que las mujeres tenían un hablar que no era muy decoroso. Y las mujeres hablaban, porque según esto dividían las mujeres de los hombres como poniendo una cortina en medio, algo así tengo entendido. Yo le estoy hablando con mis palabras. Y cuando se terminaba el servicio, ellas empezaban a hablarle a su marido, o decían, ¿escuchaste? Y de qué, o sea, hablaban de lo que se había hablado, hacían plática con el marido, pero a la vez el vocabulario como que no era muy bueno, entonces no era tan decoroso. Y dice entonces que la mujer calle en la congregación, y si quiere aprender, que pregunte en la casa a su marido, pero no dice que la mujer no predique la palabra, porque ha de saber usted que desde un principio, desde el tiempo de los discípulos, había mujeres que predicaban la palabra. Yo sé que a los varones o mujeres que no están de acuerdo en esto, no les va a gustar. No les va a gustar esto, donde lo voy a llevar, pero no son palabras mías, es palabra que está escrita aquí, que sí hay mujeres que desde aquellos tiempos hasta estos tiempos han llevado la palabra. Si usted viene al libro de Romanos, en el capítulo 16, versículo 1, vamos a empezar del 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ella era diaconisa, ella servía a Dios. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Era una mujer que había ayudado a muchos y al mismo Pablo. Saludad a Priscila y Aquila. Usted sabe que en estos tiempos el nombre de Priscila se atribuye a mujer. Y Aquila, mis colaboradores, porque si es un matrimonio, por ejemplo, si mi marido y yo vamos sirviendo, no va a decir mis colaboradoras,
porque va el varón, dice mis colaboradores. Así lo atribuye el lenguaje que usamos en estos tiempos. Y aquí en la palabra dice mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, las iglesias de los gentiles lo reconocían a Priscila y Aquila como servidores, colaboradores que servían dentro del evangelio. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías. Fíjese, aquí está Junías. Mis parientes y mis compañeros, estos eran parientes de Pablo y fueron compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Ellos se convirtieron primero que Pablo. Junías casi ni se escucha hablar de ella. De hecho, me parece que es aquí solamente la parte que se habla, pero ella era colaboradora y había pasado las prisiones igual que Pablo. Había ido a prisión también como Pablo, y como fueron los colaboradores, como fueron muchos de los apóstoles también a prisiones, ella también le tocó ir a prisión. Allí está otra mujer que también servía dentro del evangelio y que era reconocida también. Y en estos tiempos, si hay mujeres, como yo le he dicho antes, cuando se vaya predicando un evangelio que esté aquí dentro de la palabra, no cuando vamos haciendo disparates y locuras, usando el evangelio para nuestro propio beneficio, saliéndonos de la verdad, oyendo en controversia unos en contra otros, solamente por llevarnos la contraria. Pero si nos apegamos, no estoy diciendo que seamos perfectas o que vayamos a alcanzar esa perfección, pero mientras miremos que la persona se está esforzando, así también ellos reconocían y las iglesias reconocían a Junías, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquías, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristabulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Había varios parientes de Pablo. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Para que no vaya a estar diciendo, no, es que las mujeres nomás iban para servir. Porque alguien que no lo admite en este tiempo, no, es que las mujeres nomás son para que hagan comida y limpien los baños. No. Si a usted le toca, varón, limpiar los baños y hacer comida, también hágalo. Porque se trata de servir todos parejo y no abusar unos de otros. Así que si le toca limpiar baños, y si no sabe limpiar baños, y si no sabe cocinar, vamos a aprender como todos aprendimos un día, y no quiera acomodar evangelio a su manera, que quiera que siempre le estén sirviendo. Ellas servían en el Señor. También servían en el Señor. No solamente servían haciendo comida o procurando los quehaceres, qué sé yo, lavando ropa, atendiéndoles a ellos. No, ellas servían en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, están los nombres medios, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filogonio, a Julia, a Nereo y a su hermana Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Habían varias mujeres que estaban y que trabajaban para el Señor desde aquellos tiempos. Dios las había
puesto desde el tiempo de los apóstoles. Por eso le digo, no inventemos evangelio. No estemos inventando doctrina, que la mujer no debe de predicar, que la mujer no debe de llevar la palabra. ¿Se acuerda cuando le hablé de la resurrección de Jesucristo? ¿A quién le encomendó ese mensaje? Porque los discípulos no habían creído, todos los discípulos no creyeron. Las mujeres creyeron y fueron las enviadas a llevar el mensaje. Así también todas estas mujeres que aparecen aquí y varones que fueron, todavía estaba la iglesia primitiva, estaban todavía los discípulos y se movían ellos. Allí había mujeres también que servían al Señor, que llevaban el mensaje del Señor, que habían padecido cárcel, que habían padecido persecución. Desde aquellos tiempos antiguos hasta estos tiempos, a Dios le ha placido también dar la palabra a través de mujeres. Es verdad que cuando eligió los 5 ministerios no eligió mujer, pero acuérdese de Joel, cuando dice que derramará de su espíritu sobre sus siervas y sus siervos. Entonces, si es sirviendo a Dios, si no tienen un llamado de apostolado, de pastorado, de qué sé yo, pero como le digo, cuando habla de una pareja, lo habla como si fuera varón. Tenemos también dentro de la palabra, si usted viene a Filipenses, en el capítulo 4, versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, vamos al 1, así que 4:1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí ellas también se les exhortaba que fueran de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Fíjese bien, dice en el Evangelio, no dice haciendo comida, lavando ropa, puchando carreta. No, ellas trabajaban en el Evangelio juntamente con Pablo. Tenemos que admitir, tenemos que dejarnos de doctrinas tradicionales. Si nos llamamos cristianos evangélicos, tenemos que ver la luz que el Espíritu Santo nos manifiesta aquí en el Evangelio. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Lo que está aquí escrito. Aunque no le guste, usted que caminó en una doctrina tradicional de tantos años donde la mujer, que no debe de hablar porque dice Corintios. No era eso, como le dije al principio. Era que no hablara las cosas, pero no es que no llevara el Evangelio, porque aquí mismo entonces Pablo está hablando a los filipenses que llevaban el Evangelio y les exhortaba que fueran de un mismo sentir, así como pasará en estos tiempos que a veces no caminamos muy de acuerdo. No caminamos la fe de uno no es la fe del otro. Lo hablaba yo con mi marido esta mañana. Aunque somos una pareja, pero la fe de uno no es la fe del otro. Y le digo yo, no me estorbes en mi fe, ni yo te quiero estorbar en tu fe. Porque no tenemos la misma fe, aún siendo una pareja. El entendimiento de uno no es el entendimiento del otro, pero no quiere decir que no somos del pueblo de Dios. No porque no se ha alcanzado ese entendimiento, porque mire, Dios, ¿cómo miró a Ruth? Miró el corazón. Dios mira el corazón. Y si hay un esfuerzo, aunque yo no lo alcance a ver todavía, pero Dios sí lo está mirando, entonces debemos respetar. Ya Dios tendrá su momento con cada uno, pero por lo pronto sabemos que si hay mujeres que llevaban el Evangelio, para que usted no se sienta mal si usted siente de llevar la palabra, porque muchos dicen que no cualquiera puede predicar. Entonces, ¿dónde se va a cumplir la palabra? Donde Jesucristo les dijo ir y hacer discípulos y llevar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué va a hacer un discípulo? ¿Lo va a encerrar, lo va a encajonar en 4 paredes? Porque él se le va a demandar
si se le dio a conocer el Evangelio, si es discípulo, es seguidor de Jesucristo. Y se le demanda llevar el Evangelio. Y así hay mujeres en este tiempo que predicaban el Evangelio. Así que si a usted se le ha cruzado por ahí alguien en su vida, en su camino, un varón o una mujer que dice, porque hay de ambos géneros, que dice que la mujer no predique, llévelo a estas escrituras. Tome las citas, vuelva a ver el video que se quede allí grabado, o en YouTube búsquelo después, como prédicas de la palabra de Dios, Sabina Duarte, en YouTube, y llévelo a estas citas, porque habla de las mujeres que llevaban el Evangelio, de las mujeres que servían al Señor. Sabemos que dentro del cuerpo de Jesucristo todos tenemos una diferente función, somos muchos miembros y hay una diferente función, y Dios a cada uno le da su función. No va a ser siempre, si el evangelista es evangelista, va a querer que todos se muevan como él. No, porque el fruto, la grey, es de Dios, y los miembros de Jesucristo son muchos, y todos con una diferente función. Así es que si se le oponen en el camino, usted si es mujer, llévelos aquí dentro de la palabra. Porque el que no quiere que se conozca la verdad del Evangelio es el enemigo. Ese siempre ha querido callar la verdad y callar la palabra, porque no quiere que nadie se salve. No quiere que conozcamos la verdad de Cristo Jesús. O de la otra manera viene poniendo límites. No dejes que la mujer lleve el Evangelio. Pablo dice que eran mujeres que ayudaban en el Evangelio, que servían al Señor, que servían a Jesucristo. Lo dice y manda saludar y manda que las cuiden también. Pero también está hablando de una mujer chismosa, de una mujer que nomás quiere andarse paseando aquí y allá. No, está hablando de mujer que sirve en el Evangelio y encomienda que la ayuden también. Por eso, si hay mujeres desde tiempos antiguos, le mostré a Ruth, hay más mujeres dentro del Evangelio. Ya le había hablado de la Tsunamita, está Débora también, que era jueza del pueblo de Israel. Y ahora lo traigo al Nuevo Testamento, porque mucha gente dice, eso era en el tiempo de antes, no de Jesucristo para acá. Bueno, ahora lo llevé de Jesucristo para acá, para que no haya confusión. Y no lo llevé con mis propias palabras, lo llevé con lo que está aquí escrito. Si usted ha estado en esa posición, alíñese, no a mí, a lo que está escrito. Tiene que dejar costumbre, tiene que dejar doctrina de hombre, porque si entró un hombre machista por ahí, que la mujer no hable, no lleve el Evangelio dentro de... La mujer no debe de predicar. Eso no dice aquí en la Escritura, dice que calle en la congregación, que si quiere aprender lo que se habló en la congregación, le pregunte al marido en su casa. Pero aquí hay mujeres que llevaban el Evangelio, que servían en el Evangelio. Son algunas de las mujeres que le he hablado en esta tarde. Y yo espero que no sea de bendición más que división, que venga para una bendición en nuestras vidas, que si no habíamos entendido y solamente habíamos caminado bajo una tradición. Se lo digo porque yo misma me he enfrentado a algunas situaciones semejantes, y en una ocasión sí me dijeron que, por ejemplo, Débora, que no era Débora la del servicio, que era Lapidot, cuando allí dice muy claramente Débora, jueza del pueblo de Israel. Era jueza del pueblo de Israel, pero a veces las personas se aferran a querer seguir con la doctrina enseñada y no se fijan en lo que está escrito aquí, o sencillamente porque es tanta el que no quieren que una mujer lleve la palabra, predique la palabra, y ellos quieren como decir, yo no quiero perder al estar hablando de esta manera, no me quiero ver como un perdedor. Yo prefiero verme como un perdedor, como una perdedora, pero que esté aquí escrito en la palabra, y no aferrarme a una costumbre, a una doctrina de costumbre, de tradición,
y que vaya a servir de desviación a muchos. Y que incluso si hay mujeres que Dios ha puesto el sentir, mire lo que puede pasar. Porque las metieron, las encajonaron en esa enseñanza, en esa doctrina que la mujer no puede predicar, ni llevar el evangelio, ni ayudar, ni servir al Señor. ¿Cuántas personas hay que pueden salvarse a través de una mujer? Porque, mire, aquí mismo, en mi caso, mi marido va al trabajo a un lado y yo voy a otro. No estamos en el mismo trabajo. No tenemos una misma amistad. Él conoce a una gente, yo no la conozco, toda la gente que mi marido conoce. ¿Sí? Y él tiene mucha gente conocida. Y yo conozco otra gente. ¿Sí? Lo que se va a hablar por el lado mío, a lo mejor a aquellas personas, pues yo no las conozco, porque no las conozco, todas las amistades de él. Yo no lo voy a hablar allá, pero Dios pondrá a cada uno lo que puede, según su capacidad, para hablar. Pero si limitamos que la mujer no debe de hablar, no debe de llevar palabra, estamos cortando el mensaje de salvación, estamos estorbando en el plan de salvación. Dios miró a una mujer en tiempos antiguos sin mirar el pecado de sus antepasados. Él miró el potencial de lo que podía hacer con esa mujer, una mujer que se iba a mantener, una mujer trabajadora que iba a cuidar de su suegra, que amó al Dios de su suegra. Mujeres que anduvieron en el tiempo de los discípulos, que también trabajaron duro y fueron encarceladas y fueron perseguidas por causa del evangelio. Yo lo voy a dejar en esta tarde. Espero que nos sirva de bendición, que nos llene de bendición el mensaje y que reconozcamos ante el Dios Todopoderoso lo que está escrito, no lo que nos enseñaron. Lo que nos enseñaron que es bueno, no se deshaga de ello. No se deshaga de ello. Pero cuando las cosas las desvíen, que tuercen la palabra porque así les conviene, eso es como dice la Escritura, que no hagas lo que ellos hacen, cuando estaba hablando de los fariseos. Pero lo que ellos dicen, lo que estaba escrito, de esto sí debemos de tomarlo, debemos conservarlo. Pero lo que no está bien, hay que alinearnos a lo que dice Dios dentro de su palabra. Yo espero les sea de bendición este mensaje. También yo quiero pedirle en esta tarde que se una con nosotros y damos gracias al Dios Todopoderoso. Sabemos que en Georgia Phile tenía necesidad y habló durante la semana. Y estuvo el Espíritu Santo, fue el que la estuvo ministrando, y que le sea de bendición. Agradecemos juntos unidos, y únase conmigo, cualquiera que sea su necesidad, póngala ante el Dios Todopoderoso y juntos unidos clamemos por cada una de las necesidades. Padre Santo Todopoderoso, delante de tu presencia venimos trayendo delante de ti primeramente la necesidad espiritual, Padre, esa necesidad que tenemos de conocimiento a través de tu Santo Espíritu, que nos alumbre el entendimiento, que podamos entender lo que está escrito dentro de la palabra, el mensaje que tú tienes para salvación de tu pueblo, para la remisión de tu pueblo. Padre Santo, te pedimos, Padre amado, que tu Espíritu Santo alumbre todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y solamente nos dirijamos a través de tu palabra. Padre, sabemos y que has levantado pueblo, y sabemos, Padre Santo, con lo que está escrito, que tú has levantado líderes, Padre. Padre Santo, bendito seas, Padre, y benditos sean los que siguen tu palabra y los que buscan hacer tu voluntad. Yo te ruego por una protección alrededor de todos ellos, Padre. Sabemos que están esparcidos por todas las naciones, porque tu evangelio no se limita, Padre Santo. Poderoso eres tú, Santo, glorioso, Padre. Te ruego, Padre Santo, por las necesidades de tu pueblo. Padre, delante de tu presencia ponemos, Padre, esa necesidad. Padre, si alguno se siente enfermo, delante de ti está, Padre. Su petición en tus manos lo ponemos. Bendito seas, alabado seas, glorioso, santo, maravilloso. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta tarde. Que seas tú, que sea tu Espíritu Santo el que ministre el corazón
corazón de tu pueblo, el que lleve la palabra a tu pueblo, Padre Santo, que lleve este mensaje, Padre, que lo lleve y se quede escrito, Padre Santo, en el corazón y en la mente de tu pueblo. Bendito seas, alabado seas. Le quiero dar las gracias a todas las personas que están de acuerdo y que vienen siguiendo la palabra, que Dios llene ese corazón de entendimiento, ese corazón de sabiduría, ese corazón que llene ese corazón de la verdad de su palabra, de lo que está escrito en su palabra, porque Él es el que ha dejado su palabra escrita para salvación de nuestras almas. Que Dios me le bendiga. Gracias. Mi nombre es Sabina.